Mi nombre es Alejandra, y durante 5 años cuidé a mi padre enfermo mientras mi hermano Eduardo vivía su vida en Guadalajara, visitándonos apenas en Navidad y cumpleaños. Cuando papá murió, Eduardo regresó inmediatamente, no para consolarnos, sino para reclamar lo que creía que era suyo por derecho. Lo que él no sabía era que papá y yo habíamos pasado muchas tardes de los últimos años planeando cuidadosamente el futuro de la familia. Nuestro padre, don Roberto Sánchez, había construido durante 40 años un imperio modesto pero sólido, una cadena de 3 ferreterías en pueblos circunvecinos, 2 casas de alquiler, y terrenos que ahora valían varios millones de pesos debido al crecimiento urbano de la zona. Cuando le diagnosticaron diabetes severa hace 5 años, Eduardo estaba estableciéndose como ingeniero en Guadalajara. Tenía un buen trabajo, una esposa ambiciosa llamada Sofía, y 2 hijos pequeños. Alejandra puede cuidar a papá, había dicho Eduardo cuando discutimos el tema. Ella no tiene una carrera importante como la mía. Además, las mujeres son mejores para estas cosas. Yo había estudiado contaduría y trabajaba como auditora independiente, pero Eduardo siempre minimizó mi profesión. Los números son fáciles, decía. Los negocios reales requieren visión masculina. Durante esos 5 años, prácticamente me mudé a casa de papá. Administraba sus medicinas, lo llevaba al médico, supervisaba sus negocios, y lo acompañaba en sus noches difíciles cuando la enfermedad lo tenía deprimido. Eduardo llamaba cada 2 semanas, conversaciones de 5 minutos donde preguntaba ¿cómo está papá? Y terminaba diciendo cuídalo bien. Lo que Eduardo no sabía era que durante esos años, papá me había enseñado cada aspecto de sus negocios. Me llevaba a las ferreterías, me explicaba las relaciones con proveedores, me mostraba los contratos de renta, y me compartía sus planes de expansión. Mira, hija, me decía frecuentemente, tú eres quien está aquí. Tú eres quien entiende realmente cómo funciona todo esto. 6 meses antes de morir, papá me pidió que lo acompañara al notario. Quiero actualizar mi testamento, me dijo. Y quiero que estés presente cuando lo redacte. En el despacho del licenciado Martínez, papá fue muy específico sobre sus intenciones. Eduardo es un buen hijo, le dijo al notario, pero no ha estado presente. Alejandra ha sacrificado 5 años de su vida para cuidarme y mantener los negocios funcionando. Ella merece ser reconocida. El testamento que papá dictó esa tarde fue muy diferente a lo que Eduardo esperaba. Sin embargo, papá también me pidió algo muy específico. Alejandra, cuando yo muera, dale a Eduardo una copia del testamento anterior, el que hice hace 10 años. Déjalo que se sienta seguro un par de días. Quiero ver si realmente ha aprendido a valorar a su familia. ¿Por qué, papá? Porque si Eduardo reacciona con humildad y busca trabajar contigo, entonces modificaremos todo para ser más equitativo. Pero si reacciona con soberbia y te trata mal, entonces sabremos que mis decisiones fueron correctas. Era una prueba final del carácter de Eduardo. Papá murió en diciembre, rodeado de la familia inmediata. Eduardo llegó al funeral con Sofía y los niños, vistiendo un traje caro y actuando como el hijo responsable frente a los conocidos. Después del entierro, Eduardo me pidió que nos reuniéramos para revisar los papeles de papá. La reunión fue en casa de papá, con Eduardo, Sofía, mi tía Carmen, mis primos Roberto y Ana, y yo. Eduardo había pedido específicamente que estuvieran presentes para que todo fuera transparente. Saqué la copia del testamento anterior, el de 10 años atrás, tal como papá me había instruido. Eduardo lo leyó en voz alta. Dejo todos mis bienes en partes iguales a mis 2 hijos, Eduardo y Alejandra. Perfecto, interrumpió antes de terminar de leer. 50 y 50. Eso es justo. Eduardo, le dije suavemente, tal vez deberías leer todo el documento antes de. No es necesario, me interrumpió con condescendencia. Los testamentos son simples. Mitad para ti, mitad para mí. Sofía se acercó y comenzó a hacer cálculos en su teléfono. Según mis investigaciones, dijo, las propiedades valen aproximadamente 8 millones de pesos. 4 millones para cada uno. Exacto, confirmó Eduardo. Alejandra, mañana vamos al notario para comenzar los trámites. ¿No quieres leer el resto del testamento? Insistí. ¿Para qué? Ya leí lo importante. Pero entonces Sofía encontró algo más en el documento. Eduardo,
Aquí dice algo sobre condiciones. Eduardo tomó el papel y leyó más cuidadosamente. Su expresión cambió gradualmente. ¿Qué dice?, preguntó mi tía Carmen. Dice que la herencia está condicionada a que ambos hermanos trabajen juntos en la administración de los negocios por un periodo mínimo de 2 años. ¿Trabajar juntos?, preguntó Sofía con disgusto. ¿Eso qué significa? Significa que los dos tenemos que estar involucrados en las ferreterías y las propiedades, expliqué. Eduardo se levantó bruscamente. Eso es ridículo. Yo tengo mi carrera en Guadalajara. No puedo estar administrando ferreterías en pueblos. Entonces tal vez podríamos encontrar una solución que funcione para los dos, sugerí. ¿Cómo cuál? Yo me quedo administrando todo aquí, tú mantienes tu trabajo en Guadalajara, y dividimos las ganancias según lo que cada uno aporte. No, gritó Eduardo. Eso no es justo. Papá nos dejó todo a partes iguales. No voy a dejar que una mujer administre mi herencia. Rompió mi copia del testamento en pedazos pequeños. Las mujeres no entienden de negocios. Todo es mío ahora. La familia aplaudió. Mi tía Carmen gritó, así se hace, Eduardo. Sofía sonreía con satisfacción. Mis primos asintieron como si Eduardo hubiera dicho algo muy sensato. Yo recogí los pedazos del testamento roto, sintiendo como se me llenaban los ojos de lágrimas, pero mantuve la calma. Está bien, Eduardo. Tú sabes más, dije con tranquilidad. Por fin entiendes, respondió Eduardo con arrogancia. Mañana voy al notario para tomar control de todo. Como gustes. Esa noche, sola en mi apartamento, llamé al licenciado Martínez. Licenciado, Eduardo va a ir mañana para reclamar la herencia. ¿Cómo reaccionó a la prueba? Exactamente como papá predijo. Entiendo. ¿Procedo según las instrucciones de su padre? Sí. Muy bien. Yo me encargo. A la mañana siguiente, Eduardo se presentó en el despacho del licenciado Martínez con Sofía y un aire de total confianza. Según me contó después el licenciado, Eduardo entró diciendo, vengo a reclamar mi herencia. Soy Eduardo Sánchez, hijo de Roberto Sánchez. Por supuesto, señor Eduardo. Lo estaba esperando. Perfecto. Quiero tomar control inmediato de todos los bienes. ¿Podría mostrarme el testamento que tiene? Eduardo le mostró los pedazos rotos que había pegado con cinta adhesiva. El licenciado Martínez examinó los fragmentos con cuidado. Señor Eduardo, me temo que este documento no es válido. ¿Cómo que no es válido? Este testamento fue revocado hace 6 meses cuando su padre redactó un testamento nuevo. La cara de Eduardo se puso pálida. ¿Un testamento nuevo? Sí. Y según la ley, cuando existe un testamento posterior, los anteriores quedan automáticamente anulados. Eso es imposible. Mi hermana me mostró este documento. Su hermana le mostró una copia del testamento anterior, tal como su padre le instructó que hiciera. ¿Mi padre le instructó que me engañara? Su padre quería hacer una prueba final de su carácter antes de finalizar la distribución de sus bienes. En ese momento, el notario principal tocó la puerta y entró a la oficina. Disculpen la interrupción. ¿Ya llegó el señor Eduardo? Sí, aquí está. El notario principal traía el testamento real en un sobresellado oficialmente. Señor Eduardo, soy el notario principal de este distrito. Su padre me pidió que entregara esto personalmente cuando usted viniera a reclamar la herencia. Eduardo tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. El testamento real decía: si Eduardo está leyendo esto, significa que falló la prueba de carácter que le preparé. Por lo tanto, distribuyo mis bienes de la siguiente manera. 80% de todos los bienes a mi hija Alejandra, quien me cuidó con amor durante mis años difíciles y quien demostró entender verdaderamente el valor de la familia. 20% a mi hijo Eduardo, para que tenga algo con que comenzar a aprender lo que realmente significa la responsabilidad familiar. Eduardo leyó el documento 3 veces antes de poder hablar. Esto no puede ser legal. Es completamente legal, confirmó el notario principal. Su padre lo redactó en pleno uso de sus facultades mentales, con testigos presentes, y está debidamente registrado. Pero, ¿cuánto vale el 80%?
El licenciado Martínez sacó una carpeta con las evaluaciones de propiedades. Señor Eduardo, el patrimonio total de su padre está valuado en 12.800.000 pesos. 12.800.000. Sí. Los terrenos se revaluaron significativamente el año pasado cuando anunciaron el nuevo desarrollo comercial en la zona. Entonces Alejandra recibe 10.240.000 pesos. ¿Y yo? 2.560.000 pesos. Eduardo se dejó caer en la silla. Además, continuó el licenciado, su padre dejó una carta personal para usted. La carta decía: Eduardo, si estás leyendo esto, es porque confirmaste lo que temía. Tu hermana sacrificó 5 años de su vida para cuidarme mientras tú vivías la tuya sin preocupaciones. Cuando tuviste la oportunidad de ser generoso y justo con ella, elegiste la soberbia y el machismo. Alejandra no solo merece la mayor parte de la herencia, sino que es la única que realmente entiende cómo administrar estos negocios. Si algún día aprendes a valorar a tu familia por encima de tu ego, ella será generosa contigo. Pero esa decisión ahora es de ella, no tuya. Con amor y decepción, tu padre. Eduardo salió del despacho completamente derrotado. Esa tarde me llamó, llorando. Alejandra, yo no sabía, perdóname. Eduardo, papá te dio una oportunidad de demostrar que habías madurado. ¿Puedes perdonarme? Puedo perdonarte, pero las cosas van a ser diferentes ahora. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si realmente has aprendido algo de esto, podemos trabajar juntos. Pero bajo mis términos, no los tuyos. ¿Cuáles son tus términos? Respeto mutuo. Reconocimiento de mi capacidad. Y nunca más comentarios sobre lo que las mujeres pueden o no pueden hacer. Eduardo tardó varios días en responder, pero finalmente aceptó. 6 meses después, hemos reestructurado los negocios familiares. Eduardo trabaja como consultor de proyectos desde Guadalajara, yo administro las operaciones locales, y ambos estamos ganando más dinero que nunca. La diferencia es que ahora Eduardo me trata como socia, no como la hermana que no entiende de negocios. A veces, las mejores lecciones son las que duelen. Y a veces, los padres sabios saben exactamente cómo enseñar esas lecciones, incluso después de morir.